he conseguido instalar Windows 10 en un equipo muy antiguo con uno de los primeros microprocesadores de 64 bits para escritorio. Tiene 3 GB de RAM DDR400, aunque solo reconoce 2,8 de ellos. Están en dual channel, ¿vale? Dos módulos de 1 GB y dos módulos de medio giga. Veis que he conseguido instalar la versión de 64, perdón, de 32 bits, aunque el micro es de 64, pero me ha sido imposible instalar la de 64 bits. Luego explicaremos por qué. Aquí se ve que es la última versión de Windows 10. En CPU-Z, pues en de la pestaña CPU vemos el modelo a los 64 3200 más, ¿vale? Que realmente va a 2 GHz, ¿vale? Pero esto daba a entender que era igual de potente que un micro de Intel de 3200 MHz, Socket 939, el primero que admitió micros de 64 bits, ¿vale? Veis que no tiene caché de nivel 3. Estas son las instrucciones que admite, y estas en concreto son las instrucciones de 64 bits. La placa base es una ASRock 939 Dual SATA 2, ¿vale? Con PCI Express la primera versión a 1.0, y la BIOS es una AMI. Inicialmente venía con una versión 1. Algo, que era de un año anterior, 2005. La conseguí actualizar a la versión más moderna, que proporcionaba ASRock, que era de septiembre de 2006. La ranura PCI Express para conectar la tarjeta gráfica es la versión 1.0, la inicial, que de las primeras PCI Express. 16 canales a 2,5 gigatransferencias por segundo por canal. La memoria es una DDR400, realmente internamente va a 200 MHz, porque al ser DDR puede hacer 2 operaciones por segundo, perdón, por ciclo. Memoria total de 3 GB, aunque reconoce un poco menos. En el dual channel, 2 módulos de 1 GB, 2 módulos de medio giga. Si nos vamos a la pestaña SPD, debe venir aquí la información de las ranuras de memoria de la placa base, qué tipos de módulos tiene pinchada en cada una de las ranuras. Como esta es una versión muy antigua de placa base, pues no me saca mucha información. De hecho, pues solo saca información de una y no está muy adecuada, pero bueno. Ahí tienes un módulo de DR400 que realmente va a 200 MHz. También se le llama tipo PC 3200 y es de 1 GB. A nivel gráfico tenemos una Nvidia dedicada, no integrada, una GeForce 210 básica, 40 nanómetros de proceso de fabricación de marca Zotac, con 1 GB de RAM dedicada, DDR3. Aquí tenemos el Hardware Monitor, que es una aplicación para ver las características internas de la que está funcionando, valores mínimos, máximos y actuales. La placa base, voy a ir bajando. El microprocesador, se ve que solo tiene un núcleo. El disco duro, que bueno, tiene 2 particiones, la C y la D, el porcentaje de espacio libre que le queda. Esto es un pendrive que tengo conectado ahora mismo. Esta es la tarjeta gráfica, ¿vale? Y esto es la tarjeta de red. Intenté actualizar desde la antigua versión de Windows 7 64 bits que tenía instalada a la versión de 64 bits de Windows 10, pero en modo gráfico me daba el error este de Compare Exchange 128 bits. Si lo intentaba hacer desde la BIOS directamente con el USB arrancable, pues se reiniciaba la instalación. Al cabo de un rato no llegaba ni siquiera a preguntarme por qué tipo de lenguaje de teclado quería instalar. Actualicé la BIOS según esta opción que vi aquí en este tutorial de YouTube. Tampoco conseguí hacer nada, así que la única que pude al final para instalar Windows 10 fue instalar desde el USB la versión de 32 bits.
posteriori de haber instalado en este equipo el Windows 10 32 bits, pues busqué que por qué me aparecía este error, qué es lo que lo causaba. Y bueno, en este blog aparece bastante bien explicado. Nos dice que este error que me aparecía puede ser debido a varias causas, bien por el procesador, por una BIOS desactualizada. Y entonces, bueno, pues en el caso de mi procesador, yo me inclinaba que ahí va a ser esto porque mi microprocesador, o sea, ya había instalado, actualizado la BIOS. Así que decidí buscar si mi procesador le pasaba esto de que no tenía esas instrucciones, porque es una página muy buena sobre características de todos los microprocesadores sobre mesa y servidores. Encontré que justamente mi micro, que pertenece a esta familia de arquitectura K8, familia de Atom 64, pues tenía ese problema de esa falta de instrucciones, ¿vale? En concreto, este de aquí es mi microprocesador, el Atom 64 de 1200 más de 512K de L2, y al final del todo aparece que realmente los procesadores de la familia K8 no incluyen la instrucción que causa el problema, con lo que no se puede instalar ni Windows 8 64 bits ni Windows 10 64 bits sobre estos procesadores, así que se va a quedar este ordenador